Presento a los que no conocen, aquí el maestro Marcos Ortega, que es mi hijo, amén, y el que asume, cuando yo no estoy aquí, el que asume las clases de adultos y jóvenes es él. Y el Señor puso en mi corazón que vamos a hacer una clase a los dos juntos, vamos a compartir aquí. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Él tiene mi plena confianza. Y entonces en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias. Y yo creo que de parte de Dios, hermano, Dios me ha dado también algo muy especial en esta mañana. Y queremos compartir, ¿verdad?, todo este enriquecimiento con ustedes en esta mañana. Así que vamos a irnos, amén, con toda libertad. En cuanto al PowerPoint, yo solo he puesto los textos, ¿verdad? El tema es una visión escatológica del futuro, pero no sé, hermano Marco, ¿qué piensa usted de los textos que nos han dado, ¿verdad? No tiene nada que ver con escatología. Bueno, tiene algo que ver con una visión, pero no con la escatología. Yo la titulé en inglés The Inner Workings of a Revelation, o cómo se revela algo, el mecanismo de la revelación divina. El camino interior de la revelación divina. Exacto. Ok, perfecto. En eso, pues, usted tiene ya una ventaja sobre mí. Yo no le puse título, porque no encontré que precisamente no entraba dentro de la escatología, porque ¿qué es escatología, hermano Marcos? Escatología es todo lo que tiene que ver con los tiempos del fin. Escatos en griego significa final o tiempos finales, y logía el estudio de lo que van a ser los tiempos finales de la historia humana. Bien, por lo tanto, como han visto en todos los textos que nos estaban ofreciendo, no hay realmente escatología. Es que en todo el capítulo 10 no hay escatología. El capítulo 10 es el introductorio del 11, que ahí es donde está, ¿verdad?, donde aparece ya la visión explicada, ¿verdad? Pero entonces, la pregunta que yo me hice, maestro Marcos, es por qué Dios da todos estos detalles que nos pueden parecer como, no sé, como algo, desde mi punto de vista, Daniel hasta el capítulo 9 tiene como una secuencia lógica, ¿verdad? Aunque creo que son, si no recuerdo mal, los 6 primeros capítulos hablan de la vida de él y los restantes hablan del ministerio de él. Y eso nos muestra a nosotros que la vida es más importante que el ministerio. O sea que la vida de la persona o del ministro es la que cualifica el ministerio. Por lo tanto, vemos que hasta el capítulo 6 se habla de la vida de este profeta y de lo que él enfrentó. Y entonces a partir de ahí vienen las profecías, vienen esas revelaciones que se llaman apocalípticas, junto con Ezequiel, que es otro, pero entonces tenemos que Daniel es el introductorio ya del lenguaje apocalíptico, de las imágenes, de las bestias que aparecen. Entonces, pues no hay escatología, como bien pues el maestro Marcos nos acaba de decir, no hay escatología, puesto que no está, sino que está enseñándonos un proceso interno del profeta, y eso es lo que a mí me ha sostenido, ¿verdad?, haciéndome muchas preguntas, porque ¿a qué viene todo eso? ¿A qué viene explicarnos? Como empieza en el 1, dice en el año tercero de Ciro, siempre acuérdense que las profecías conectan con elementos históricos. Ciro es un elemento histórico de la historia de la humanidad, por lo tanto hay una referencia histórica dentro del panel, vamos a decir, que Dios va revelando. Y entonces él se identifica, ¿ve? Dice, fue revelada palabra a Daniel. Él escribe en tercera persona, llamado Belsasar, o sea que
yo no sé, hermano Marco, ¿cómo usted explica esto de por qué se refiere a Belsasar con ese nombre que le fue dado por rey Nabucodonosor? ¿Por qué se refiere a ese nombre Belsasar? Si nos referimos a los primeros capítulos del libro de Daniel, nos encontramos de que hubo de cierta forma como un intento por parte del rey Nabucodonosor de babilonizar a los judíos, es decir, cambiarles los nombres. Los nombres hebreos pues significaban, tienen un significado propio, es decir, hoy en día pues los nombres a veces no tienen mucha significancia, pero en los tiempos de los hebreos pues cada nombre que se le daba a un hijo tenía algo que ver con una parte de la revelación divina o con Dios mismo. Y les cambiaron los nombres. Todos conocemos a los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, y a Daniel lo llamó Belsasar, porque parece que Nabucodonosor vio dentro de Daniel como una habilidad de interpretar los sueños que él tenía, y que de cierta forma en la mente de Nabucodonosor hay que entender que Nabucodonosor, al ser un pagano, atribuía todas las interpretaciones de sueños a sus dioses, y el dios Bel era uno de los grandes dioses de Babilonia, el dios mismo de Nabucodonosor, y entonces pues le llamó Belsasar en honor a ese dios. Ahora, es muy importante ver que el orden en que este versículo lo presenta, se habla primero a Daniel, es decir, Daniel como representante o como persona del pueblo de Israel, llamado Belsasar, es decir, que para los babilonios, los persas, pues él era Belsasar, pero a los ojos de Dios seguía siendo Daniel. Okay. Entonces la redundancia, yo creo que aquí al decir Daniel llamado Belsasar es para que estemos claros que el mismo Daniel del capítulo 1 es el Daniel del capítulo 10. Está confirmando, o sea, no es otra persona que está escribiendo esto, soy yo mismo, ¿verdad? El que fue llamado Belsasar. Entonces sabemos que estamos en el año tercero de Ciro, rey de Persia, y sabemos que las fechas más o menos ya corresponde de que había un número que ya había descendido a Jerusalén. Ya había habido un descenso a Jerusalén, ¿no? Sí, según nos dice el libro de Esdras, el primer año del rey Ciro pues ordenó que efectivamente se empezase a reedificar el templo. O sea que ya estamos hablando que a partir del año 539, el primer año de Ciro como rey de Babilonia, aunque está un poquito, la fecha está un poquito en entredicho, porque como pudimos ver la semana pasada, el año 539 al 538 probablemente había un monarca que estaba asumiendo la función de rey de Babilonia, entre tanto que Ciro pues resolvía la campaña militar. Pero desde el primer año ya habían habido exiliados, que muy poco, hay que decirlo, porque la mayoría se quedaron, fueron muy pocos que volvieron a Jerusalén. O sea que ya tenemos pues ya parte del pueblo hebreo que ya está en Jerusalén trabajando, edificando el templo, al menos en sus inicios. Sí, este punto es importante porque Daniel decide quedarse. Podía haber vuelto a Jerusalén. Entonces decide quedarse en Babilonia. Él tiene un cargo, él era uno de los sátrapas, de los gobernadores de ciertas provincias de Babilonia. Y entonces vemos que Daniel, pues en vez de irse para Jerusalén, se queda en Babilonia. Para mí esto es un hecho muy importante. ¿Por qué? Porque estas revelaciones que van a venir, ¿verdad?, en Babilonia, son una clave espiritual poderosa. El hombre se queda en un mundo gentil, en un imperio gentil. Se han cumplido los 70 años de la profecía de Jeremías, y sorprendente, él decide quedarse allá. Y en esa, vamos a decir, en ese quedarse en Babilonia va a venir estas revelaciones importantísimas. Es decir, que él se mantiene en el lugar del cautiverio, aunque ya hay la posibilidad de regresar hacia su tierra, pero él se queda allá. Y entonces esta es la ubicación histórica que es importante, porque un hombre de Dios no decide, ¿verdad? Pues muchos se fueron detrás de un hombre de Dios, Nehemías también. Sin embargo, vemos que Daniel se mantiene en Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios lo mantiene ahí. O sea, Dios
O sea, no se queda ya por la posición política que tiene, porque tiene una posición política, vamos a decir, es gobernador de las satrapías, famosas satrapías que componían el imperio, pero vemos que él se queda allá. Por lo tanto, entiendo que de parte de Dios, está hablando del año tercero, es decir que han pasado 3 años. ¿Por qué él no empacó en el segundo año? ¿Por qué se queda? Entonces Dios, a mi entender, lo mantiene allá por una razón bien sencilla. Es mostrar de que el mundo gentil va a ser el receptor, va a ser el origen, va a ser geográficamente escogido para revelar el tiempo final a la tierra. ¿Ve? Eso es muy importante porque en aquel tiempo la gente tenían dioses territoriales. Amén. Cada nación tenía su dios, que decía que es lo que protegía. Si ellos vencían a la nación de al lado, decían que el Dios mío es más grande que el tuyo. Entonces, la gran confusión que había es que si habían conquistado Jerusalén o Israel, Jehová, el Dios único del universo, era inferior a los dioses de Babilonia. Y entonces Dios va a demostrar desde el principio que Él es el Dios soberano. Y que Israel no está en Babilonia porque Él sea más pequeño que los dioses babilonios, sino porque Él mismo entregó a su pueblo al poder gentil. Entonces, esta posición es importante porque es uno de los grandes conflictos que tenemos que ver en la palabra de Dios. Los hombres de Dios no se mueven conforme les parece o conforme sienten o conforme ve, sino se mueven en la dirección divina. Lo lógico hubiera sido ¿qué? Volver a Jerusalén, de donde él había, ¿verdad? Y morir allá, ¿no? Sin embargo, él se queda. Y él se queda en una posición de poder, no solo gubernamental, sino sobre todo espiritual. Amén. Yo creo que el diablo estaba deseando que Daniel se fuera, porque en todos los años que Daniel estuvo allá, le dio bastante duro. Amén. Entonces estaba deseando que se fuera, pero él se quedó. Entonces, es tremendo porque es un hombre que está en una tierra que ha conquistado su reino, sin embargo se queda para ejercer una posición espiritual que en ese momento quizá en Israel no era importante. Amén. Bien. Entonces vamos a ver aquí en el cuadro, gloria a Dios, un poquito, vamos a la introducción, una sola, tiene 3 párrafos. Daniel es la introducción del capítulo 11. En Daniel 10 vemos el procesamiento del profeta a causa de la revelación. Yo quiero que ustedes vean bien eso, porque aquí estamos pendientes de ese procesamiento. O sea, yo lo que he sacado, no sé bien, maestro Marcos, en cuanto a este capítulo 10, veo como que Daniel nos está invitando, el Espíritu Santo nos invita a vivir el procesamiento de un hombre que tiene unas revelaciones tremendas. Y ese entonces, sabemos que el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que toda la escritura ha sido inspirada por Dios, ¿verdad? Por lo tanto, esto no está escrito aquí porque le pareció bien a Daniel, sino que el Espíritu Santo, Daniel se lo podía haber callado. ¿Por qué explicar las cosas que le sucedió, que se desmayó, que se cayó dormido, que no tenía fuerza, que el ángel lo levantó? ¿Para qué todos esos detalles? No podemos decir, lo más importante es la profecía, pero el Espíritu Santo recoge este evento aquí y es una manera de hablarnos de un procesamiento, amén, del instrumento de Dios, en este caso el profeta. Y entonces es precisamente un testimonio del proceso por el que un profeta pasa al tener acceso a una revelación divina. Tremendo, porque estamos en días que hay muchos falsos profetas que no viven ningún procesamiento, que no tienen procesamiento, que ellos se procesan la profecía, le meten la salsa de ellos, las 3 vueltas en la cocina de ellos y se las sueltan al pueblo y el pueblo se las come. Amén, gloria al Señor. Bien, entonces vamos al primer panel, verso 1. Aquí yo he subrayado, no sé, después Marcos nos dice en qué tú resaltas el verso 1. Yo he reseñado estas partes. Fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Ya decimos por qué él se nombra, es para que no nos confundamos. Dice, yo soy el mismo del capítulo 1.
Qué tremendo que hayan cristianos que lleguen al capítulo 10 de su vida y son el mismo del capítulo 1. Porque hay algunos que ya en el 3, capítulo 3, ya no queda rastro de ellos. Entonces, subrayo esta, y la palabra era verdadera, tremendo, porque Daniel nos está diciendo que él procesó esa palabra. El profeta no dice todo lo que le pasa por la cabeza, sino que tiene que procesar esa palabra. Podemos hablar si el canal es el oficial, ¿no? Sí. Amén. Entonces, él dice, y la palabra era verdadera, o sea que yo analizo, Daniel dice, el canal era el acostumbrado, y la palabra correspondía a lo que Dios solía hablarme, por lo tanto entiendo que esa palabra es auténtica, es genuina. Amén. Y entonces viene al punto de qué es lo que él viene en esa palabra. Dice, el conflicto era grande. Dice, pero él, habla en tercera persona, pero él comprendió la revelación. Qué tremendo es eso. Y tuvo inteligencia en la visión. Amén. Hermano Marco, ahí si usted nos puede decir algo. Yo creo que no va a ser mucho un debate porque parece que estamos copiándolo el uno al otro aquí. No hemos copiado en absoluto. Te lo garantizo. No hemos preparado esto es una sorpresa que le dimos esta mañana. Nosotros no nos, lo que les quiero decir en esta mañana es que nosotros no nos comunicamos. A veces van a decir, no, pero si él dijo lo mismo, es que no nos copiamos el uno al otro. Es que cuando Dios habla, pues habla de la misma manera. O sea que nos sudamos el trabajo cada uno por su lado. Exacto. Aquí está interesante, efectivamente yo también vi lo importante aquí, bueno, la palabra era verdadera, es decir, que Daniel identifica efectivamente de que esa visión viene de Dios. El conflicto grande, aquí hay algo que me quedé un poquito analizándolo, analicé diferentes versiones de la Biblia, y hay algunas que dicen que el conflicto era grande y otras que el conflicto iba a ser largo. O sea que tenemos la versión de la Valera 60, adoptó la palabra grande, pero hay otras versiones de la Biblia que dicen el conflicto iba a ser largo, es decir, que lo que está hablando Daniel es de un conflicto que va a durar grandemente en el tiempo histórico. Según lo que nos dice el capítulo 11, creo que podemos hablar un poquito del capítulo 11, porque el capítulo 11 no lo vamos a estudiar la semana que viene un poquito. Vamos a dejarlo en el 11, dale ahí un... Lo dejamos en la nevera. Sí. Pero nos está hablando de un periodo de unos 400 años más o menos, entre el tiempo de aquí de la revelación en el tercer año de Ciro, hasta la llegada de los romanos. Estamos hablando de 400 años de historia. Daniel, pues de cierta forma, está recibiendo una visión que no solamente no habla de un conflicto extendido, pero también de un conflicto largo. Entonces tenemos el primer punto es que efectivamente Dios, él entiende que eso viene de Dios, y es por eso que él lo consigna en este capítulo 10. Lo segundo, lo entiende. Aquí tenemos pues algo importante, ¿verdad? Comprender la palabra, es decir, que el que de verdad ha nacido de Dios comprende la palabra. Me acuerdo de una anécdota que oí en cierta ocasión de un ateo que le dijo a uno: cada vez que leo la Biblia no la entiendo, y le respondió el otro, le dijo: bueno, eso lo tienes tú porque te lee el correo de otra persona, ¿verdad? Si el correo te fuera destinado a ti, tú entenderías lo que el correo te quiere decir. Entonces lo que tenemos aquí es que no solamente una visión que hay a veces, por ejemplo, en este libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, tenemos que Dios le dice a Daniel: sella esto. En el mismo libro de Apocalipsis tenemos un sello: no reveles esto, escóndelo. Sin embargo, aquí nos encontramos de que Daniel lo comprende. O sea, discúlpame, sí. Al decirle no selle esto, es que él tiene la explicación, pero Dios dice no la des. Exacto, sí. En eso o sea, él tiene la revelación, pero Dios dice no la des. Exacto, efectivamente. Pero la comprensión es algo importante. A veces nosotros cuando nos encontramos con el libro de Daniel o el libro de Apocalipsis, vemos las bestias, los animales, todas esas cosas, bueno, efectivamente nosotros nos quedamos, bueno, ¿qué significará esto? Pero Daniel lo comprende muy bien, es decir, tiene esa comprensión por parte de Dios, que solamente puede tener una persona que ha nacido de arriba, ¿no? Una persona que no comprende la palabra, una persona que no pertenece a la palabra.
Y le voy a decir, bueno, a los que no conocen a Dios, pues conozca a Dios y ahí lo va a entender también. No es que haya solamente algunos iniciados que están aquí, eso lo puede comprender cualquiera. Sí. Y finalmente tenemos efectivamente la comprensión de la palabra, pero también tenemos la actitud natural de Daniel, que está en la palabra inteligencia, en la visión. Es decir, que sus propias cualidades intelectuales solamente lo entiende en un nivel espiritual, pero también en un nivel intelectual. Hay un punto aquí que yo quiero destacar sobre el nivel profético, es el siguiente. Me gusta porque Daniel es profeta, pero no se cree todo lo que le viene a la mente. Eso es una base importante. Hay un filtro. Amén. Una persona, yo creo que aquí no hay ninguno, ¿verdad? Que seamos, o sea, yo estoy claro de que en algún que otro momento de mi ministerio yo profetizo y no lo sé. Estoy hablando de parte de Dios. Y hay cosas que Dios me ha dado, ¿verdad? Y que son revelación. Y no soy profeta, porque profeta es un ministerio. Yo no tengo un ministerio profético. Pero lo que sí que es importante que tenemos que entender es que hay un filtro. El profeta tiene que filtrar. El profeta no puede decir todo lo que le pase por la mente. Eso es lo que está trayendo el descrédito de muchos de los profetas actuales, porque no son profetas realmente. Se llaman ellos, se denominan ellos mismos, pero no son profetas. Ahora, existe, número uno, un filtro, y el filtro lo dice claramente Daniel cuando dice la palabra era verdadera. Él dice, la palabra es verdadera. En el filtro, en el conocimiento, en la comunión que yo tengo con Dios, sé que la palabra es verdadera. El canal es el auténtico y lo que me está diciendo está de acuerdo con lo que estamos oyendo. Amén. Parece que se me ha desconectado mira a ver qué está pasando allá. Bien, número uno, me gusta el filtro. Me gusta ese concepto, filtro. Hay que filtrar todo. Hay que filtrarlo por la palabra de Dios. Cuando yo oigo algo y no es palabra de Dios, ya la palabra no me dice, y yo no puedo decir que eso es palabra de Dios. Entonces hay un filtro. Cuando en la versión latina, en la Vulgata latina, me gusta porque dice que cuando dice fue revelada palabra a Daniel, dice una palabra de revelación le fue dada a Daniel. Una palabra de revelación le fue dada a Daniel. Entonces hay 3 puntos en ese filtro. Número 1, era verdadera. Amén. Hay que confirmar la revelación. ¿Es verdadera o no es verdadera? Lo que me pasa por la mente a mí, ¿es de Dios o no es de Dios? No todo lo que le pasa por la mente a usted es de Dios. Y esa es la gran confusión que tiene la gente. Amén. Con toda la buena intención del mundo, pero están confundidos. Porque no todo lo que pasa en tu mente es de Dios. No todo lo que Dios te dice es para todo el mundo. Amén. Porque hay gente que oye algo y es de Dios y dice esto es para todos. No, forzosamente. Puede que sea para usted o para una persona. ¿Ve? Ahora, en ese filtro primero se confirma la revelación, autenticidad, el canal y el contenido. ¿Qué define que eso es una profecía divina? El canal. El hombre está acostumbrado a ese canal divino. Segundo, amén, el contenido. Cuando el contenido no cuadra con la palabra, hermano, deséchelo rápido y reprenda al demonio que está detrás de todo eso. Entonces, lo segundo que vemos, el conflicto era grande. Al decirnos el conflicto era grande, nos está hablando de la naturaleza. La palabra grande, yo busqué aquí, indagué yo un poquito en el hebreo, gloria al nombre del Señor, y entonces aquí encontré la palabra que se usa, amén, gloria a Dios. A ver si quiere caminar, sí, la palabra lo voy a poner en blanco para que lo veamos bien, amén, gloria a Dios, bien. La palabra que usa en hebreo es emet. Emet significa firme, confiable, sostenible. No sé si lo están viendo. Ah, no. Espérense, no, yo sé, tengo que pasar al lado. Ahora, aquí venimos. Aquí vamos. Bien.
Entonces la palabra emet en hebreo, cuando dice verdadera, significa firme, amén, confiable. Disculpen porque es que este bolígrafo es bien grueso, entonces no. Sostenible. Estamos hablando del filtro profético, ¿ok? Sostenible, estable. Mire todo lo que estamos definiendo, lo que es una palabra verdadera. Emet, firme, confiable, sostenible y estable. Todo lo que no reúne estas condiciones no es profecía. Es calentura humana, pero no es profecía. Amén. Entonces, la parte que no sé si estudiaste la palabra él comprendió. No. Ok. Vamos a ponerla. Dice bien. Dice, la palabra era verdadera, o sea, era firme, confiable, sostenible y estable. Toda profecía tiene que tener esos requisitos. Amén. Entonces dice, él comprendió que la revelación, la palabra de revelación que recibe. La palabra comprendió, literalmente, amén, gloria a Dios, es la palabra hebrea bin, ¿verdad? Que significa discernir. O sea, separar un todo. Es decir, se puede coger un todo y cuando lo comprendo, lo voy a decir muy sencillo, usted está desmontando un reloj o usted está desmontando una pieza y usted va empezando desde más afuera hacia más adentro. Y si usted es un buen mecánico, va a tener que ponerlo en el orden que lo desmontó para después ir al revés, ¿no? Voy a empezar de abajo y voy a ir subiendo. ¿Se da cuenta? Entonces, la palabra comprendió es que pudo separar esa palabra en partes para poderla volver a montar. Si usted no es capaz de volver a montar lo que ha desmontado, usted no comprendió el mecanismo. Pero entonces, la tarea del profeta, comprender, es poder desmontar y volver a montarlo todo. Y no dejar que le sobre ningún tornillo, ni un muelle, ni una arandela. Usted sabe esos mecánicos que empiezan a desmontar algo y dice, oye, ¿y este tornillo? No, esto no hace falta. Yo he trabajado en industria metalúrgica, hacíamos la bomba inyectora diésel y le puedo asegurar que de los 3,000 y pico de piezas que tiene una bomba, amén, no hay ni un solo muelle, ni un solo tornillo que no sea necesario. Por norma, ¿verdad? Es así. Bien, entonces, el filtro es verdadera. Ya hemos visto los términos, es firme, confiable, sostenible, estable. Por lo tanto, pasa ese filtro. Segundo, amén, gloria al Señor, Él comprende. Ahí está la comprensión. Y dice tremendo, dice, comprendió la palabra y tuvo inteligencia. Mírate a ver lo de inteligencia. Ok, vamos a verlo. Para ver, tú ves, aquí no estamos... literalmente, cuando dice inteligencia, literalmente lo que está diciendo es cordura. O sea, ninguna profecía lo puede volver loco a usted. Para que usted me entienda. Ninguna profecía lo puede volver loco. Si una profecía le vuelve loco, usted me perdona, pero usted está endemoniado. No es posible que el Espíritu Santo se revele a usted y usted se vuelva loco. ¿Me va entendiendo? Bien. Entonces, una vez ya que hemos visto esta partecita, vamos a volver, ¿verdad? Tuvo inteligencia y ya hemos explicado aquí el punto. Vamos a ir ahora en el verso 2 y 3, hermano Marcos. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento. Hablemos un poquito de este ayuno. La forma en que yo analicé
esta parte del pasaje, tenemos que efectivamente, pues, como lo explicó, pues, tiene la parte de lo que es el filtro, que viene directamente de parte de Dios. Tenemos también que su propio intelecto, pues, está todavía funcionando, la definición de la cordura, efectivamente. Pero me detuve un momento en el estado emocional de Daniel, y aquí me llamó mucho la atención la reacción que él tiene, en el efecto de que se siente, aquí dice afligido, pero en otras versiones dice estuve enlutado por un periodo de 3 semanas. Es decir, que la visión de cierta forma a Daniel emocionalmente le afecta. Ya no es tanto, es decir, la comprensión está ahí, también tiene, pues, él entiende que la revelación es de Dios, y precisamente porque esa revelación es de Dios y él la puede entender, le afecta emocionalmente porque se está dando cuenta de que su propio pueblo va a padecer. Y efectivamente, pues aquí tenemos la idea, ¿verdad? Pues de que es una visión de que viene de Dios. Daniel la entiende como una visión que viene de Dios, pero la tiene que aceptar. Y ahí emocionalmente, pues efectivamente tenemos la idea que yo tuve, bueno, es que a veces, por ejemplo, tomando un ejemplo de otro profeta en la Biblia, Jeremías, no le gustaba el mensaje que estaba predicando, pero lo tenía que predicar porque no le quedaba otra. A veces, pues, a nosotros, muchas veces se piensan que a nosotros los cristianos nos gusta hablar del infierno y que la gente van a estar eternamente quemándose en el infierno. Emocionalmente, hermano, yo no sé ustedes, pero si usted ha perdido a un ser querido que no conoció a Dios, la idea de que esa persona puede estar sufriendo eternamente es algo que a usted emocionalmente le puede afectar. Entonces, pues, tampoco podemos excluir el elemento humano de Daniel, es decir, tenemos un profeta que dentro y voy a usar una palabra que puede sonar pagana, el panteón de los profetas mayores, pues es uno de los profetas que más interés arrastra. Nos encontramos con un hombre que también, pues, tiene sus propias emociones, es decir, dentro de lo que cabe en su mente, pues dice, mi pueblo está sufriendo, va a estar sufriendo, aun cuando hemos tenido que pasar por estos tantos años de exilio, de sufrimiento, pues no vamos todavía a escarmentar lo que tendríamos que haber escarmentado, y vamos a padecer. Entonces, claro, el estado emocional de aquel hombre, pues, es muy importante, y el estado que él tiene es un estado de luto, es decir, nos encontramos que no come durante 3 semanas, no come ni carne ni vino, no se baña, dice aquí no se ungió, pero bueno, lo más probable es que tomó 3 semanas de luto riguroso, ¿verdad? Bueno, eso son costumbres, ¿verdad? En el cercano oriente, pues se practican esas costumbres todavía de que cuando hay un luto, pues la gente no toma, es decir, no toma cuidado de su cuerpo físico, ¿verdad? Está tan enlutado que efectivamente, pues, ignora todas esas cosas. Entonces, pues, eso es lo que a mí me llamó la atención, aquel estado emocional de Daniel que toma personalmente. Es decir, la visión la entiende que viene de Dios, y hermano, muchas veces la visión viene de Dios, nosotros la entendemos que viene de Dios, la analizamos como viene de Dios, pero a veces digo, voy a predicar esto, lo voy a decir porque Dios me lo ordena, pero las emociones de uno le pueden afectar bastante. Es aquí el punto el encabezamiento, el costo de la revelación. Vemos que hay un procesamiento. ¿Por qué él se pone a ayunar? Por lo que ha visto y por lo que ha entendido. O sea, tiene una proyección tal que lo lleva prácticamente a un duelo de 21 días. Amén. Es decir, que el profeta se sensibiliza con lo que ve. Forma parte de lo que ve. Por lo tanto, sufre por lo que ve. Amén. Entonces, este ayuno, algunos comentaristas dicen que cuando dice no entró en mi boca carne ni vino, se cree que era un ayuno parcial de pan y agua. Amén, que puede ser un ayuno parcial. Ni me ungí con ungüento, es lo normal que, bueno, acuérdense que era un gobernador. Amén. Y podemos llamar el procesamiento. ¿Pero el procesamiento de qué?
¿De la palabra que ha oído o de su propia naturaleza? ¿Qué está procesándose en este verso 2 y 3? Bueno, la naturaleza de Daniel misma, ¿no? Ok, ahí está. El procesamiento no de la palabra. Él no está procesando la palabra. Él está siendo procesado por esa palabra. Y como ve el alcance que tiene esa palabra, el hombre se aflige, se pone de luto, ¿verdad? Entonces, ya entendemos que la palabra es fuerte. La palabra engendra 3 semanas de luto, cuando en Israel pues no se suele tener tanto tiempo, tanta largura de día. Amén. Hay un procesamiento. Vamos ahora a pasar ya de este procesamiento a los versos 7 al 8, ¿verdad? Yo lo he llamado la separación que va a producir la visión. Cuando llega, o sea, fíjese, la palabra le llega en el verso 1, pero después va a tener otra visión más. Amén. El alcance de esa revelación del 1, de esas 3 semanas de ayuno, de duelo, va a traer unas visiones muy tremendas que van a venir al cabo de esos 21 días. Amén. Y ahí es donde viene el encaje de por qué Dios permite, por qué Dios no da inmediatamente el significado, por qué Dios espera 21 días, por qué van a aparecer todos estos conflictos que vemos. Otra parte que nos dan es del verso 7 al 9, mire los versos 7 al 9, ¿verdad? ¿Por qué todo eso? Y uno dice, Señor, ¿por qué tú no le dices ya de una vez lo que es? Y ahí viene lo que a mí Dios me paró. Hay cosas que tú no sabes porque no estás siendo procesado. A nosotros no nos gusta el luto, nos gusta la fiesta nada más. No nos gusta ser procesados. Entonces, la visión viene por la misericordia de Dios. Pero, si Daniel no es procesado, lo que viene después, los versículos que vienen, esos personajes, esos ángeles y esa revelación, mira, desde el primer día que, hermano, yo cuando estaba leyendo eso, dije, yo no entiendo esto. ¿Usted lo entiende? ¿Cómo el Dios Todopoderoso le va a venir aquí el príncipe de Persia, ni de Medo-Persia, ni de Babilonia, ni de Estados Unidos a impedirle a Dios que haga algo? Y hay una clave, hermano, que ustedes tienen que entender. ¿Por qué el Espíritu Santo nos revela todo este procesamiento? Y esa es la clave más, yo creo que es la más importante que yo he descubierto después de 40 años en Cristo. Y me he leído, le aseguro que me he leído los comentarios bíblicos a ver qué decía este, qué decía el otro, y todos me dejaban con hambre. Dios bendiga a los comentaristas porque es un trabajo tremendo lo que hacen. Y ellos pues Dios les da también. Pero ellos me dejaban con hambre porque no me explicaban algo que a mí a todas luces me dice, bueno, pero espérate, ¿cómo es que hay un ángel que está peleando y que tiene que venir Miguel a ayudarlo? Y entonces Dios en todo eso... Tiene que venir Miguel peleando. ¿Quién es Miguel? Hombre, Miguel. Miguelito. Gloria a Dios. Bien. Mire lo que dice el 7, el verso 7. Dice, cuando él ve a ese personaje que va a venir en la orilla, él está paseando y él está rodeado de un grupo de personas, lógicamente. Acuérdense que es un gobernador. Por lo tanto, un gobernador siempre tiene un guardaespaldas, tiene un grupo que está allí con él, tiene otros, tendría el secretario, qué sé yo, para cualquier cosa, ¿verdad? Él está paseando y le aparece, ¿verdad? En el verso 4, nos da la fecha también. Dice, alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz.
aparece ese varón en la orilla. Y cuando aparece solo el varón, él lo define: su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Bueno, hay algunos que están diciendo que quién es este que aparece aquí. Efectivamente. Micrófono. Perdón. Efectivamente, la pregunta, la cuestión es muy interesante. La opinión se reparte entre muchos los comentaristas. Yo estoy de acuerdo con el pastor. Gracias por los comentaristas, porque anoche también me estuve mirando unos cuantos. La manifestación que tenemos aquí en este versículo 5 y 6 es muy similar a la que tiene Juan en el libro de Apocalipsis, cuando Cristo le aparece en la isla de Patmos. Pues efectivamente, si usted compara las dos imágenes, son similares, aunque hay algunos pues que se han mantenido a explicar las diferencias entre los dos personajes. Uno tiene un lomo, un cinturón de oro, el otro tiene pues tiene como una placa de oro en el pecho. Pero lo importante de esto es que la descripción del ángel es muy extensiva, y en la Biblia los ángeles por lo general no se describen extensivamente. No hay una se hizo un ángel y ya. Se vino un ángel, una persona vestida de blanco, pero nunca se describe el cuerpo, los ojos, las antorchas, los brazos, los pies, etcétera. Ahora, hay un elemento aquí que es muy importante, que va en el libro de Apocalipsis, y no nos aparecen los candelabros ni las estrellas. Entonces, pues algunos van a decir, bueno, efectivamente aquí hay una diferencia, pero es que recuérdense que de Daniel a Juan en el Apocalipsis ha venido la iglesia, y la visión de Apocalipsis tiene que ver con la iglesia en general, y por lo tanto pues hay otros elementos que aparecen en la visión que Daniel necesariamente no necesitaba conocer o no conocería. Entonces aquí pues tenemos, en fin, yo no sé cuál es la opinión del pastor en esto. Es complicada, la opinión es complicada. Yo la vi como una teofanía, es decir, sí, una aparición de Cristo revelado, aún. Teofanía, teo es Dios, fareo, faneo es aparición. Es decir, que dicho de otra forma, Daniel está viendo a Cristo. Amén, tremendo. Pero cuando yo llego al 13 y dice este mismo ángel, que bueno, pues se atribuye que es el Señor Jesucristo, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Yo no sé cómo se le puede resistir a Jesús 21 días, un príncipe de Persia o de Medopersia o de Babilonia o el anticristo o el dragón con todos sus demonios. Efectivamente, es difícil. Pero ahí está la clave de este capítulo 10. Y acuérdense en esta mañana lo que le estoy diciendo: lo que van a oír no lo han oído, no lo han visto nunca, porque yo tampoco lo he oído y llevo 40 años en el Evangelio. Amén. Hay una parte muy importante aquí. Número 1 es que cuando aparece ese varón, aparece la soledad. ¿Qué hacen los que están con él? Se marchan y no han visto nada. No han visto al varón. Entonces, hay una separación inmediata. Y Daniel dice bien, ellos no vieron. Ahora, que no vieran no quiere decir que no sintieran. Entonces, ¿qué fue lo que sintieron ellos? Que sin verlo se le apoderó un miedo y salieron corriendo y se escondieron. Sin ver. Es decir, que hay una soledad del profeta inmediata. Cuando llega ese varón, él está rodeado de gente y la gente se le va y no han visto nada. Sintieron algo y hermano sintieron, o sea que, ¿qué fue lo que sintieron? El reino del cielo en la tierra. Y el que no tiene a Cristo, si el reino de Dios se manifiesta, tiembla, huye y se esconde. Pero el que ha sido redimido en la sangre de Cristo se queda, se goza, aunque sea cayéndose al piso, aunque sea desmayado, pero usted se queda. Entonces el reino de Dios separa inmediatamente al que no le pertenece.
También hay un elemento importante aquí en este pasaje. Y podemos casi hacer un paralelo entre este pasaje y el capítulo 1 de Apocalipsis. Y es que tanto Juan como Daniel están en el Espíritu, los dos. Lo dice la Escritura bien claramente en el libro de Apocalipsis, que Juan, estando en el Espíritu en el día del Señor, ahí fue cuando le vino la visión. Yo no sé si Juan estaba solo en esa área. Estaba solo. Pero lo que sí tengo entendido es que para poder ver lo que Daniel vio y lo que Juan vio, se necesitaba estar en un estado espiritual avanzado. Y ellos dos, efectivamente, pues lo estaban. No es que tanto el ayuno de 21 días sea lo que sea necesario, pero tanto el uno como el otro tenían una relación tal con Dios que tenían la posibilidad de ver esas cosas. O sea que es muy importante también entender el estado espiritual de aquellas dos personas. Y muy importante porque Juan sella lo que Daniel, o sea, revela lo que Daniel sella. Amén. Entonces los dos son complementarios. Ahora mire bien eso. Dice, mire en el verso 7 y el 8 repite, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y en el 8 dice, quedé pues yo solo. 2 veces habla de soledad. Entonces esa palabra soledad, la soledad del profeta, yo la llamo la soledad del profeta. Yo solo, dice, fui separado. Amén. Puesto aparte. En el momento que llega el reino de Dios, son puestos aparte los que no pertenecen al reino. Es como si usted está en una reunión y hay un montón de gente y llega una persona y dice, por favor, quiero quedarme a sola con esta persona. Cuando el presidente de los Estados Unidos está tratando algo y tiene un montón de gente y dice, permítanme un momento, todo el mundo se va y se queda solo el que conviene. Entonces, cuando llega la revelación, ¿qué es lo que sucede? Que todos los que no forman parte del reino de Dios tienen que salir fuera. Y solo se puede quedar aquel que se ha puesto enlutado 21 días buscando la presencia de Dios. Es decir, que buscar a Dios le da a usted la posibilidad de que Dios le tenga una sesión personal aparte de todo el mundo. Y eso es lo menos que hace la iglesia. No nos apartamos a solas con Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios. Ahora mire bien eso. ¿Qué es lo que? La atmósfera, yo digo, la atmósfera, porque ellos no ven. Ellos no están en el nivel de ver, ellos están en el nivel de sentir cosas. Entonces la atmósfera de ese reino de Dios en la tierra, de ese ser celestial que viene ahí a la orilla del río a encontrarse con Daniel, es la que hace automáticamente que se apodere temor y huyan. La palabra huyeron repentinamente, tener temblor, se escondieron, se ocultaron. Amén. Entonces, los que forman parte del evento, pero no de la revelación, oiga bien esto, ellos están ahí cuando viene el ser celestial. ¿Quién lo ve? Daniel. Ellos no lo ven, pero al sentir la presencia se van y queda solo. Entonces estamos viendo, amén, que los que están en el momento del evento, pero no forman parte de la revelación, y ahí está la gran diferencia. Dios distingue muy bien quién forma parte del evento y quién forma parte de la revelación. Entonces ellos no ven nada, pero sienten algo, y ese sentir lo ahuyenta, y eso es lo que Dios quiere, que se fueran, porque era una reunión privada. ¿A quién le gustan las reuniones privadas con Dios? No dice el Señor, enciérrate en la cámara secreta y habla con tu Padre que está en lo secreto. Está también reforzado este mismo pensamiento sobre aquella reunión privada con la aparición de Cristo a Pablo de Tarso. Exactamente. Que todos los que estaban alrededor de Pablo oyeron la voz pero no vieron nada. El que vio a Cristo fue Pablo. O sea que aquí tenemos pues, la misma revelación del Cristo resucitado que recibe Pablo, y Pablo no estaba ni en estado de recibir aquella visión. Pero los que estaban alrededor oyeron pero no vieron nada, se quedaron, ¿qué ha pasado aquí con este? Pero efectivamente pues tenemos esa parte de que Dios lo toma aparte, y también pues es una reunión privada. Es una reunión privada y le toca encontrarse con el jefe, vamos. Oh, gloria. Yo no sé, pero yo siento la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que avanzar porque el tiempo corre.
Entonces yo aquí inmediatamente hablo de dos cosas, presencia y atmósfera. La presencia de Dios crea una atmósfera, pero solo los que están dentro del propósito de Dios entran en la experiencia y los demás se quedan en la atmósfera. Hay gente que vive en la atmósfera nada más, hermano. Nunca entran a esa reunión personal. Y eso tenemos que buscar de Dios, ¿verdad? Entonces, las palabras que le habla, ¿qué efecto tiene sobre Daniel? Está interesante esto. A mí también me llamó mucho la atención. El versículo 9 dice: pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño. Discúlpame, hermano Marco. ¿Te das cuenta que en Daniel no hay temor? No. Lo que hay pérdida de fuerza, pero temor, miedo no, ocultamiento no. Sí, es decir, sí, efectivamente, el que conoce a Dios no le tiene miedo a Dios, obviamente. Pero aquí tenemos, me llamó mucho la atención el sonido de las palabras en vez de las palabras mismas. Es decir, al oír el sonido de sus palabras. Nos presenta aquí, ¿verdad? Como pudimos ver en el versículo 6, ¿verdad? Pues el sonido de las palabras era como el estruendo de una multitud. Es decir, bueno, ustedes se imaginan un estadio de fútbol o de soccer o lo que sea, todo el mundo gritando al mismo tiempo. No, y es que el Señor no tiene, en el reino de los cielos no va a tener una altavoz, no lo va a necesitar, y ahí hay millones de millones, y cuando el Cristo va a hablar, ninguno va a quedar al fondo ya del reino de los cielos y dice, ¿qué dijo? Usted lo va a oír. O sea que tenemos, ¿verdad? Pues es eso, el sonido, ¿verdad? De las palabras, no las palabras mismas, pero el mismo sonido ya de las palabras. Y de hecho está demostrado efectivamente que la oreja humana cuando se encuentra frente a un sonido fuerte le puede causar desequilibrio y hasta caerse a una persona. Un sonido, yo me acuerdo que oí en cierta ocasión que en un concierto de no sé, una banda, pues vinieron ahí uno que se puso a caminar frente a la pared de altavoces y cuando le pegaron el primer guitarrazo se cayó al suelo y se quedó sordo. Sepa, de por vida. De por vida, ¿por qué? Porque el sonido de las palabras mismo ya a Daniel le hace perder la fuerza. Sí. Ahora mire bien esto, hermano: presencia, atmósfera, efectos. Oye la voz y el sonido lo adormece. Amén. Dice aquí, quedé yo solo y vi esta gran visión, no quedó fuerza en mí, y explica, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, literalmente en hebreo dice en quebrantamiento, en demolición, o sea, se desmenuza. Es como si usted sintiera que en un momento toda la fuerza suya se queda en nada, se explota y usted queda como ¡pa! Cae para el piso, ¿no? Amén. Ahora mire bien eso. Cuando cae al piso, ¿cómo cae? Rostro a tierra. Usted sabe que se puso a la moda en el medio de los pentecostales las caídas, ¿no? Todos iban para atrás. En la Biblia no existe eso. Los que caen para atrás están endemoniados. El que tiene a Dios va de frente. Ahí en la isla Mauricio encontró como eso lo puso Benijín a la moda, ¿verdad? Tiraba el saco y la gente se caía y soplaba y la gente se volvía a caer, como este otro demonio que hay en Guatemala. Discúlpenme los guatemaltecos. Amén. Este otro, el Cash Luna, que eso es, bueno, no tiene nombre. No tiene nombre lo que ese hombre hace. Entonces, él puso a la moda eso. Cuando nosotros llegamos, yo llegué a la isla Mauricio y yo le dije, no quiero a nadie detrás de la gente. Y como estaban acostumbrados, a la que cayó el primero y sonó la cabeza como un watermelon que cayó al piso, ninguno más se cayó. Usted se cae en el Espíritu Santo, usted no necesita que nadie lo aguante. Ahora, si usted se tira en la carne,
Cuidado con esas manifestaciones extrañas, porque hay que tener mucho cuidado de atribuirle al Espíritu Santo algo que no procede de él. Ahora, mire bien eso. El efecto en el cuerpo, me quebranté, como demolición. Entonces, mire, el poder de la revelación o de las palabras lo adormece. Le quita las fuerzas naturales. Punto número 1. Cuando usted va a recibir algo de parte de Dios, las fuerzas naturales quieren que quedar aparte. Y entonces viene el toque divino y lo levanta. Esos son fuerzas espirituales. Pierde las fuerzas naturales. ¿Y qué hace el ángel o el ser que viene? Lo toca y lo levanta. ¿Ve? Porque cuando usted llega a la presencia de Dios, lo natural tiene que estar aparte para que usted reciba lo espiritual. No puede la carne heredar. La carne no se puede mover en esa esfera de Dios, hermano. Entonces, él pierde sus fuerzas naturales. ¿Y qué recibe? El ángel lo toca y lo levanta. Primero se pone sobre la rodilla y las manos, se aguanta y todavía dice, todavía no puedo levantarme porque todavía... Y lo vuelve a tocar hasta que el ángel lo levanta. O el ser, que en este caso, ¿verdad? Gloria a Dios. Me tocó, dice, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mi rodilla, sobre la palma de mi mano. Amén. Entonces vemos que el toque espiritual, del ser espiritual, del reino espiritual, es el que levanta. Por eso le digo que muchas de las profecías, lo que hay es pura carne. Se hace con la fuerza de la carne. Y a mí lo que me enseña la Biblia, cuando usted llega a la presencia de Dios, se le quitan la fuerza. Usted ya, hermano, si usted va como ese toro bravo, hermano. Usted sabe que los toros se le ponen un anillo en la nariz, ¿verdad? ¿Y usted qué cree? ¿Que es para adornarlo? ¿Para qué se le pone el anillo en la nariz? Para calmarlo. Viene corriendo para usted y le agarra del anillito y le hace así. Y el torito ya puede pesar una tonelada, hermano. Se queda más suave que un conejito. Entonces, en la atmósfera divina, la carne desaparece y viene el toque espiritual. Porque aquí se están revelando cosas grandes, ¿no? ¿Verdad? No se está revelando, ¿y qué hago de comer hoy al mediodía? Usted no necesita el Espíritu Santo para eso, usted me disculpe. ¿Y qué escribo en Facebook? Déjese de eso. Si usted espera que el Espíritu Santo le revele a usted lo que va a escribir en Facebook, igual le dice, cierra ese libro. Ciérralo. Amén, gloria al Señor. Bien, vamos entonces, hermano. En el 9 y el 10 tenemos el sonido, ¿verdad? De lo que él va oyendo. Y entonces, yo aquí, hermano Marcos, yo me meto aquí en el verso 11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Como le dice esta mañana en la escuela dominical, esté atento a lo que le estoy diciendo. Y ponte en pie. Ponerse en pie es señal de receptividad. Ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie. ¿Cómo? Hermano, el hombre ha perdido totalmente los recursos naturales. Se levanta por la voz que le habla, por la palabra que se le está dando, por el ángel que lo está levantando. Eso es una cosa tremenda, ¿verdad? Entonces, hermano, en el verso 12, vamos rápido porque estamos ya rebasando ya los 46 minutos. Me gustaría añadir algo, si es posible. Aquí tenemos, me llamó mucho la atención anoche el versículo 11, lo que dice Daniel, varón muy amado. Eso lo subrayé porque me llamó mucho la atención. Vemos que Daniel había pasado toda su vida desde su juventud, su niñez, hasta tenía 80 y algo de años en esos tiempos, amando a Dios, y eso le condujo a algunas decisiones que tuvo que tomar, aún desde el inicio de su vida en Babilonia, en la cual tuvo que rechazar participar de la comida del rey, tuvo que enfrentarse a ídolos que se estaban levantando y que requerían que el pueblo de Israel se sometiese. Y a mí me llamó la atención esto porque Dios ama al que le ama.
Y entonces estuve pensando en lo que es el Shema, ¿verdad? Dice, oye Israel, Jehová tu Dios es uno, y dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Aquí tenemos, ¿verdad? Y me llamó la atención eso, porque el versículo no nos dice, amarás a Dios y Dios te amará a ti, ¿verdad? El deber del ser humano es de amar a Dios, pero vemos que el amor que uno le da a Dios, Dios lo reciproca de una forma excepcional. Y aquí tenemos que el ángel mismo le dice, Daniel, tú eres un varón muy amado, es decir, Dios mismo te tiene en alta estima. O sea que el que tiene en estima a Dios, Dios lo va a tener en estima a él también. Eso es lo que quería añadir, porque me llamó la atención. El único que yo sepa en todo en toda la Biblia que se le llame de esta forma, varón muy amado. Varón muy amado, varón de deseos. Ahora, hay una cosa que aquí es donde yo entré y donde ahí me quedé verdaderamente con el texto. Dije, Señor, esto no... Entonces me dice el verso 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Prácticamente parece como que el ángel está pidiendo disculpas, o le está explicando la demora. Le está diciendo desde el primer momento. Y entonces a mí me viene enseguida, hermano, yo no sé usted, Dios, ¿cómo puede ser que Dios envíe desde el reino de los cielos y tenga que... y hay un delay de 21 días? Eso a mí me sorprendió. Y entonces, hermano, la pregunta mía es, ¿por qué Dios permitió esos 21 días? ¿O es que no puede coger Dios al rey de Persia y decirle, apártate? ¿Se da usted cuenta que la revelación es asunto de un ángel? Y mi pregunta que yo me hice, ¿por qué Dios no interviene directamente? ¿No vemos a Dios intervenir directamente tantas veces? Y cuando Él interviene, ¿qué ángel, qué serafín, qué querubín, qué arcángel le puede decir, wait a minute, estoy ocupado? La autoridad suprema de Dios. Y aquí viene la revelación que le quiero dar en esta mañana. Pueblo, oído atento, porque esto no es mío, esto me lo ha dado el Señor. Dios delega a los ángeles bregar con ángeles. ¿Sabe lo que dice Judas 9? Que Miguel tuvo que contender contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Amén. Entonces, ¿por qué a los ángeles? ¿Y por qué Dios no interviene? Y mire lo que Dios me dice. ¿Sabes qué? Los ángeles que me fueron fieles tienen que ganar su victoria sobre los que les fueron infieles, que eran compañeros de Él. Los ángeles fieles tenían por compañeros lo que hoy son demonios. Entonces, eso ha quedado como un asunto angelical. Por eso el hombre no brega con ángeles. El hombre no le he dado bregar con asuntos de ángeles. Son los ángeles que bregan con los asuntos de ángeles. Porque en el reino de los cielos hubo una rebelión, usted lo sabe. Y Satanás se llevó 1/3 de sus ángeles, que era, como era un arcángel, pues hay 3 arcángeles, se llevó 1/3 con él. Entonces, lo que aparece aquí inmediatamente es que Dios le da a los ángeles y no a los hombres bregar en asuntos de ángeles. En peleas de ángeles solo intervienen ángeles. ¿Me va entendiendo? Amén. Entonces fíjese, hermano, gloria a Dios. El hombre no es llamado a pelear con los ángeles. Eso es un asunto de ángeles, de cuerpos celestiales, de espíritus que se van a... o sea, que hay una dimensión dentro de la redención, hay una dimensión en que esos seres espirituales tienen que barrer en casa propia, entre ellos. Y entonces Dios le está revelando a los ángeles fieles lo duro, lo difícil, lo malo que fue a los ángeles que eran como ellos haberse rebelado contra Dios.
Entonces, ¿quiénes tienen que ver que el poder de Dios, la decisión que ellos tomaron de quedarse fiel a Dios, era la buena? Es Dios encargándole que breguen con ángeles caídos. Alabanza al Cordero. A nosotros nos deja bregar con seres caídos como nosotros, hombres y mujeres, pero a los ángeles les deja bregar con los ángeles caídos. Mire bien esto, hermano, porque yo esto, la verdad, hermano, me lo estuve viendo y dije, Señor, háblame, dime algo, gloria al Señor. Entonces, fíjese, el hombre no es llamado a pelear, sino a reclamar. Yo puedo reclamar. Amén. Y ahí viene lo que Dios, ¿verdad?, me muestra claramente, hermano. Mire, toda profecía que no es revelada por Dios no nos pertenece. Si Dios nos revela una palabra, ¿cómo usted se va a agarrar de esa palabra? ¿Sí o no? Si Dios no ha hablado, ¿dónde puede usted tener fe en lo que Dios no ha hablado? Dice la Biblia en Romanos 10:10, dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Es decir, que toda revelación divina, oiga bien esto que le digo esta mañana, toda revelación divina, hay una oposición diabólica. El diablo no quiere que el hombre sepa lo que Dios quiere hablar. Porque sabe que cuando Dios habla, esa palabra le engendra a usted fe. ¿Y cómo Él puede eliminar la fe de tu corazón? Bloqueando la palabra de Dios. Ahora el punto es, ¿por qué Dios no envía la palabra por sí mismo, sino por qué toda esta, hermano, todo este capítulo 10 para entretenernos? No. Lo que nos está diciendo Dios es una cosa, que hay palabra, la palabra que hoy está en la tierra están porque hombres de Dios la han reclamado. Y si Daniel no se mete en 3 semanas de luto, no sabríamos, no conoceríamos la palabra. Y ahora la palabra de Daniel ya no es la de Daniel, ya es la suya y la mía. Y yo puedo depositar fe en esa palabra porque es palabra de ¿quién? No es de Daniel, es de Dios. Aleluya. Entonces el diablo bloquea. No quiere que Dios revele palabra. Y Dios dice, amén, Dios tiene que enviar esa palabra a través de hombres que la reclaman, que la piden. Mire, hermano, qué cosa más tremenda. Oiga bien lo que le voy a decir. Cuando Jesús vienen los 70, vienen contentos. ¿Qué hace Él? Él dice que se gozó cuando dice, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Dice, yo veía, capítulo 10 de Lucas, verso 19 creo, yo veía a Satanás como caía como un rayo a la tierra. Eso ya, mire hermano, gloria a Dios, ¿qué es lo que hace que Jesús revele que el diablo cae a la tierra como rayo? La declaración de los 70. Los 70 dice, hemos visto como en tu nombre se nos sujetan los demonios. Y entonces Jesús dice, qué tremendo, se regocija. Y le dice, pues ¿sabe qué? Les voy a revelar algo. Yo vi caer al diablo. Y esa caída del diablo ahora le pertenece a ustedes. Yo te la he revelado. Santo. Es decir, que el Señor está deseando de que haya hombres y mujeres que provoquen la revelación, que provoquen la palabra, que Dios envíe la palabra. 21 días de ayuno, 21 días de duelo, pero para enviar la palabra, porque es la palabra que el diablo se opone que la tierra sepa. Y la tierra no puede recibir palabra de Dios si en la tierra no se pide. Por eso dice Cristo, todo lo que atareis en la tierra será atado allá arriba en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra se va a desatar en el cielo. El diablo le teme a la revelación divina, pero Dios necesita hombres que busquen el rostro de Dios, que revelen la palabra de Dios. Y cuando Dios dice, espérate diablo, porque mire hermano, cuando dice que el príncipe del norte se opuso, literalmente está diciendo, amén, se me paró de frente
Y hay dos clases de forma en que el diablo se pare de frente. Le voy a decir, hay dos cosas que el diablo puede hacer. Él puede acusarnos de manera subjetiva, como a Job. Le dijo, te teme Job. Mire, Job no había fallado a Dios. Pero el diablo subjetivamente dice, Job no te sirve a ti. Quítale lo que tiene. Y tú verás si no te maldice en tu cara. ¿Y qué hizo Job? Traernos una revelación divina. Aleluya. Job le demuestra a usted que el diablo no puede cuando nos agarramos de Dios. Le quitaron todo, le quitaron los hijos, le quitaron la riqueza, le quitaron la casa, le quitaron la green card, le quitaron el pasaporte, le quitaron la honra, le quitaron todo lo que quisieron, pero no le pudo quitar a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Y ese hombre empieza a revelar cosas. Y todo lo que un hombre diga en la tierra de parte de Dios, ya eso es revelación divina. Y yo hoy en 2014, pues si yo sé que mi Redentor vive. Ahora, ¿quién pagó el precio? No yo. Fue Job. Fue la prueba de Job. Fue el problema de Job. Pero él trae la revelación a la tierra. Yo recibo esa revelación. Y hoy le digo al diablo una palabra que tiene milenios, pero él no la puede negar. Él no la puede resistir. Yo sé que mi Redentor vive. Alaba la gloria de Dios. ¡Santo! Por eso le llama a la Biblia el acusador. La oposición del diablo es decirle a Dios, ellos no se merecen esto. Tú no te das cuenta que ellos no te sirven. Tú no te das cuenta que ellos no te oran. Tú no te das cuenta que ellos no buscan. Pero aquí se encontró con un hueso duro. Este hombre llevaba 21 días de duelo, hermano, para que cayera la revelación a la tierra. Para que el mundo supiera lo que Dios iba a hacer. Para que usted en esta mañana se gozara como yo me gocé. Alabado sea el nombre del Señor. Pero oiga bien esto, hermano. Después está la acusación que no es subjetiva, es objetiva. Dios acusa. Perdón, el diablo acusa. ¿Y qué dice la palabra cuando viene el Señor, hermano? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, dice el acusador. Usted sabe lo que bloquea las revelaciones, lo que bloquea la acción de Dios en tu vida, cuando el diablo te acusa. Una sola acusación que él tenga, que tú no hayas reparado con Dios, esa acusación te mantiene fuera, inactivo. Estás inactivado, no puedes recibir revelación ninguna. Ahora cuando te arrepientes, oh gloria a Dios. Hermano, David estuvo ocultando su adulterio por ¿cuánto tiempo? Por casi 2 años. Pero cuando vino Natán y le trajo revelación divina, y el hombre se partió, dijo, ¿para qué voy a seguir mintiendo si me estoy secando por dentro? Se fue al templo y entonces ahí produjo aquel salmo que dice, límpiame más y más de mi maldad. Y eso el diablo no quiere que el pueblo, no quiere que el hombre, no quiere que la mujer oiga esas verdades de Dios. Que la sangre de Cristo limpia. El diablo no quiere que el mundo sepa, pero Dios lo ha hecho. Y han habido hombres como Daniel que han traído la revelación divina a la tierra. Y cuando llega a la tierra ya eso es patrimonio nuestro. Ya es de nosotros. Ya nosotros podemos proclamar esa palabra. El diablo no quiere que tú sepas la palabra, pero Dios sí quiere que tú la conozcas. Porque esa es la palabra que lo derrota a él. Esa es la palabra que le pisa la cabeza. La palabra de Dios es la que le pisa la cabeza al diablo. Desde la eternidad hasta la eternidad vas a entrar al reino de los cielos gracias a la palabra que te ha sido revelada en Cristo. ¿Puedes alabar la gloria de Dios en esta mañana? A Pablo conozco, le dijeron los demonios. A Pablo conozco, pero a ustedes no los conozco yo. Ustedes no son reveladores de Cristo. Ustedes no conocen a Jesús. Ustedes no pueden usar ese nombre porque ustedes no están en la revelación de ese nombre. Óigame, hermano, gloria al nombre del Señor. Qué tremendo esto, hermano. Entonces, hermano, 2 clases de oposiciones diabólicas. Número 1,
Se opone a la revelación divina. ¿Por qué? Porque la revelación divina produce fe. Dios manda una palabra y eso es fe para el que la coja. Toda la palabra de Dios es útil, hermano. La palabra de Dios es dinamita. La palabra de Dios tiene el poder de Dios dentro de ella. Entonces el diablo se opone, pero la revelación divina, busquen la Biblia, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, no viene sino a través de hombres que la reclaman en la tierra. Hombres pagaron el precio para que usted tenga esa Biblia. ¿Y qué poco la leen los cristianos hoy en día la Biblia? Si usted supiera lo que el diablo daría por quitar las Biblias, porque todo esto es dinamita divina. Esto es palabra de Dios, esto es revelación de Dios. Y el único antídoto que hay en contra de la mentira es la verdad. El único antídoto que hay contra las tinieblas es la luz. Y contra la mentira, la verdad. Y esta es la verdad de Dios. Esta palabra genera fe. Pero ¿cómo nos llega a nosotros? Con hombres que se enlutan 3 semanas. Que se privan de todo, hermano. Dice, ay Dios mío, con lo que yo he visto, tienes que darme una explicación. Y eso es lo que Dios quería. Que se levanten hombres de deseos. Hombres muy amados, mujeres muy amadas. Y usted no se da cuenta que cuando están presentando a Jesús en el templo, va el Señor a coger a quién, al profeta, ¿a quién? ¿Qué profeta buscó? Buscó a 2 viejitos que estaban esperando, que estaban reclamando, que querían la revelación. Y ese viejito hizo una oración de loco. Dice, Señor, que no me muera sin haber visto la salvación de Israel. Y el Señor lo fue conservando ahí. Ya le dieron el Medicaid, ya lo jubilaron. Ya dijeron, no muchachos, ya tú, ¿para qué no? Tranquilo, quédate en casa, muérete solo. Pero el viejito estaba orando. Y entonces él dice, el Espíritu Santo dice, vete para el templo. Alabado sea el nombre del Señor. Usted imagina ese viejito que se levantó corriendo, hermano, con la fuerza que tenía corriendo. Llega al templo y, hermano, ¿cuántos niños no estaban presentando? Y dice, este no es. Lo coge, lo levanta y dice, oh Jehová, mis ojos han visto la salvación de Israel. Porque este va a levantar a mucha gente. Este va a hacer caer a muchos, pero va a levantar a muchos. Y después le dice a María, y tú, una espada va a traspasar tu corazón, pero es necesaria, porque esa espada es la cruz de Cristo. Oh, gloria. Puede alabar la gloria de Dios. El diablo no quiere la revelación. El diablo quiere profecías de hombre que no tienen apoyo divino. Pero aquí hay palabra de Dios. Aquí hay palabra de Dios, hermano. Póngase de pie, de gloria. I love you, buddy. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Oh, santo, yo le estaba dando al Señor gloria esta mañana, hermano. Yo dije, Señor, ayúdame a entender esto. Ayúdame a entender esto. Usted no está aquí para pelear contra los ángeles caídos. Usted está aquí para decirle a los ángeles caídos lo que Dios le ha dicho a la iglesia. Y hay una palabra que Jesús revela y dice, y las puertas del infierno no prevalecerán. No prevalecerán. No va a poder ni el diablo ni todos sus demonios. No van a poder con la iglesia de Cristo. Podrán corromper las iglesias liberales, pero aquí es una iglesia que se resiste, porque nosotros estamos acogidos ¿a qué? A la revelación divina. Levanta tu mano al cielo, dale gloria. Acuérdate que todo lo que está revelado es tu regalo. Es tu regalo, pueblo de Dios. Es para que tú lo uses, es para que tú lo busques, para que tú lo proclames. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy las gracias, mi Dios. Te doy las gracias, mi Dios, por todos aquellos que pagaron el precio para que yo dispusiera hoy, para que yo pudiera activar una palabra de fe. Pagaron con sangre, pagaron con martirio, pagaron con persecuciones, pagaron, Dios mío, en medio de una generación podrida, para dejarnos a nosotros
estas revelaciones poderosas, estas revelaciones gloriosas que engendran la fe en el corazón del que oye. Oh, gracias Señor, por los Job, por los Isaías, por los Daniel, por cada uno de nuestros apóstoles amados, desde Pedro, Señor, ay, santo, hasta Tomás. Gracias por todos mis pastores que me dieron palabra de vida, que me enseñaron a amar tu palabra, que me enseñaron a moldarme a tu palabra, que me dieron el amor por tu palabra. Gracias en esta mañana, Señor. Guarda este pueblo, guarda esta congregación. Guarda, Señor, que no aparten el oído, que no se alejen de la revelación, que se mantengan en el fuego, porque el tiempo es final. El tiempo se va para el impío, pero para nosotros el tiempo se acerca. Oh, gracias, gracias. Dele al Señor la gloria en esta mañana. Dele la gloria en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Gracias. A ti sea la gloria en esta mañana, la honra y la alabanza. Alabanza al Cordero. Gloria a nuestro Dios. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso de gloria al Señor? Al Señor sea toda la gloria. Nuestra hermana Blanca en esta mañana. Qué pena, ¿verdad?, que algunos se perdieran esta clase.